Existen varios software que nos permiten realizar la gestión de proyectos, varios programas que nos permiten hacer el seguimiento a las diferentes tareas o actividades que son parte de un proyecto. Entre eso tenemos Projects, tenemos programas de tipo Canvas o Kanban. Kanban sería más que todo. Y también tenemos algunos programas muy novedosos que están permitiendo hacer ese seguimiento basado en CRM. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy, de la materia? Dice, conocer y trabajar con herramientas para la gestión de proyectos. Planificar y gestionar proyectos con Projects. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender todo lo relacionado con el entorno de trabajo con Projects, saber qué es un proyecto, cuáles son las fases de un proyecto, qué es un software de planificación y gestión de proyectos, qué es Projects, partes del entorno de Projects y configurar el entorno de trabajo Project. Luego elaboraremos un plan de proyecto en Projects, crearemos un proyecto, configuraremos las propiedades de un proyecto, registraremos las actividades del proyecto, registraremos también y gestionaremos los recursos del proyecto, crearemos informes predeterminados que ya tiene Projects para poder gestionar proyectos, tal como es el informe de recursos, informe de costes o costos, informe de tareas. Y seguramente en función de lo que vayamos aprendiendo, vayamos haciendo la práctica, iremos aprendiendo algunas cosas, algunos detalles más interesantes que tiene Projects. Entonces, como resumen, ¿qué podemos decir? Que Microsoft Project es un software que me permite gestionar proyectos, que me permite planificar los proyectos, que me permite establecer o definir, digamos, definir o hacer el seguimiento a cada una de las tareas o actividades que son parte de un proyecto, incluyendo los diferentes recursos que gestiona. Entonces, cuando nosotros entramos a la web, jóvenes, para poder investigar y responder a algunas preguntas, vamos a encontrar una gran diversidad de conceptos. Algunos conceptos muy bonitos y, por lo tanto, y algunos conceptos un poquito complicaditos de entender. Por ejemplo, acá nos dice, ¿qué es un proyecto? Dice, ¿no? Como afirma el PMI, dicen, el Project Manager Institute, un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas que son parte del trabajo que constituye la programación. Una tarea debe representar, dice, una gran cantidad de trabajos significativa con la fecha de entrega definida, pero a la vez debe ser lo suficiente corta para permitir el seguimiento regular de su gestión y la identificación temprana de los problemas. ¿Qué implica estos jóvenes, este concepto tan básico que nos da, digamos, este documento? Nos dice lo siguiente, en primer lugar, un proyecto es un conjunto de tareas o actividades. Segundo lugar, no dicen que el proyecto tiene un tiempo de duración, una fecha de inicio y una fecha de entrega. Otro detalle que nos dice que el proyecto tiene ciertos componentes llamados recursos. Entonces, bajando un poquito más abajo nos dice, en Microsoft Project los tres factores que componen cada proyecto son el tiempo, el costo y el ámbito, dice. El tiempo para completar el proyecto que se refleja en la programación del mismo. El costo, el presupuesto del proyecto que se basa en el costo de los recursos, personas, equipamiento, materiales necesarios para realizar las tareas. Ámbito, los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo necesario para realizarlas. Dice así, este trío de tiempo, costo y ámbito forman el triángulo del proyecto. Al ajustar uno de estos elementos se ven afectados los otros dos. Aunque los tres elementos son importantes normalmente, dice, ¿no? Uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto. Lo ideal es que tanto lo que es los recursos monetarios, el ámbito y el tiempo sean bastante equilibrados. Un triángulo equilátero. Pero no siempre es así, así que nosotros vamos a ver que en algunos proyectos, digamos, ¿no? Hay desórdenes como esto de acá, digamos, ¿no? Que el tiempo es muy corto y obviamente hay mucho que hacer y el dinero también hay que invertir. Como también van a encontrar proyectos donde hay diferentes tipos de, como decimos, de exageraciones, digamos, ya sea en tiempo o ya sea el ámbito donde se va a ejecutar, que se va a realizar.
Este material me ayuda mucho con lo que es comprender los conceptos de lo que hace el proyecto. Acá me da una lista de lo que es un proyecto y lo que no lo es, por ejemplo. Las fases de un proyecto. Las fases de un proyecto, jóvenes, tienen siempre un conjunto de componentes que van guiando al proyecto, tal como es la fase inicial, la fase, jóvenes, de planificación, la fase, jóvenes, de ejecución, y también tenemos una fase, jóvenes, de seguimiento o de control y de cierre de un proyecto. PMI es la institución, jóvenes, que me permite como gestor de proyecto poderme certificar como gestor de proyecto a nivel internacional. Es la institución, digamos, global que se encarga de poder formar gestores de proyecto o administradores de proyecto a nivel mundial. Entonces, acá, la fase de un proyecto, definición de proyecto. En esta parte es donde se crea el documento de Project Charter. Luego viene la fase de planeación, la fase de administración y la fase de cierre. Fíjese que la fase de planeación es nomás bastante grandecita, de acuerdo a este concepto que tenemos acá. ¿Qué es la programación de un proyecto? Ahora me dice. La programación de un proyecto consiste en la lista de tareas o actividades que se desean llevar a cabo y la calidad de tiempo o duración que precisará cada tarea. Microsoft Project utiliza las tareas, duraciones y demás información como fechas y límites para construir la programación y proporcionarle un modelo realista, dice. Realista del proyecto que va a administrar. Entonces, replicando algunos conceptos, podemos decir que Microsoft Project es un software que me permite gestionar el conjunto de actividades que integran la realización de un proyecto, incluyendo los recursos que va a utilizar. Otro, Microsoft Project cuenta con un software que emula el funcionamiento de un diagrama de Gantt. De manera que Microsoft Project, jóvenes, tiene todas las herramientas necesarias para poder realizar, digamos, el objetivo de poder administrar proyectos. Bueno, jóvenes, ahora yo les voy a mostrar algunos proyectos que ya se han hecho en algún momento para que vayamos aprendiendo sobre el entorno de Project. A ver, vamos a ver, aquí tenemos algunos que vamos a ver. Bien, a ver, módulo. Empezaremos con este acá, que dice plan de proyecto para realizar estudio estadístico. Este vamos a ocupar como modelo para empezar, porque pensamos hacer algo muy parecido a esto para que les sirva en su momento. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en el entorno de trabajo de Microsoft Project? En primer lugar, tenemos los botones de inicio en la parte superior con su botón de apertura. Si yo quiero activar o desactivar estas opciones, lo único que tengo que hacer clic en las diferentes opciones. Yo personalmente activo estas opciones porque estas son las que más se utilizan. Por ejemplo, la vista preliminar, el imprimir, el guardar como a veces, pero si yo no quisiera guardar el proyecto con otro nombre, ¿qué hago? Le hago un clic y ya no lo tengo. Mire, el abrir, el proyecto nuevo, el guardar, el deshacer y el rehacer. Bien. Ahora, jóvenes, ¿qué más tiene Microsoft Project? Tiene el conjunto de opciones de menú o fichas, otros le llaman paletas, y todos están organizados en forma de ribbon. Mire, fíjese. Y conforme yo vaya eligiendo los diferentes elementos del proyecto, él va a ir cambiando o me va a ir activando las opciones que requiere, que se pueden aplicar con ese objeto. Luego, jóvenes, tenemos la línea de tiempo o escala de tiempo. A veces es posible activarlo y a veces no. ¿Por qué? Porque no lo necesito, entonces no lo activo. Y a veces sí es necesario tener escala de tiempo. ¿Por qué? Porque necesito ver de forma global cómo están realizándose las tareas más importantes o los hitos más importantes. Ahora, en la parte más abajo tenemos el área de trabajo
o lo que sería el diagrama Gantt. El diagrama Gantt se compone de dos partes básicas, acá. Primero, la lista de hitos, actividades, tareas que se van a realizar, la fecha en la que van a empezar a trabajarse y finalizarse, y los recursos que se van a utilizar en caso de que yo lo requiera. Entonces, en la parte izquierda tenemos la lista de tareas o actividades, la fecha de inicio y de finalización y el conjunto de recursos que se van a utilizar en Projects. Bien. Ahora, en la parte derecha, jóvenes, se encuentra una gráfica que muestra qué tareas se están realizando y el tiempo que va a abarcar. Se muestra en qué porcentaje la tarea se está ejecutando y también me muestra los recursos que se están utilizando para cada tarea. Me muestra esta gráfica de dependencia, jóvenes, qué recursos requieren primero, qué actividades requieren terminarse primero antes de iniciar alguna otra actividad. Yo voy a revisar ahora de forma general la estructura de mi proyecto, de mi plan de proyecto. Entonces voy a hacer un cliccito acá, clic y clic. Fíjense que primero lo que hacemos en forma de hito es definir las 4 fases del proyecto. Fase de inicio, planificación, ejecución y cierre. Primero deberíamos establecer estos hitos, tenerlo claramente. Luego vendrán, jóvenes, en función de cada uno de estos hitos, que es lo general de un proyecto, lo que tiene un proyecto, lo que dice PMI o el PMBOK, debería tener el conjunto de tareas o actividades que son dependientes de esas diferentes fases. Miren. Luego, una vez que establecemos el conjunto de tareas, empiezo a planificar las fechas de inicio, de finalización. Luego, planificamos la parte de recursos. Entonces, crear un plan de proyecto implica, jóvenes, en primer lugar, conocer conceptos básicos de la que se trata o de lo que trata la gestión o administración de proyectos. Entonces, ahora vamos a entrar a una página web para que les muestre lo siguiente. Vamos a colocar PMI, vamos a colocar página oficial. Dice, certifícate como PMP de PMI, dice. Vamos a ver. América Latina, PMI. Si usted quiere aprender todo lo relacionado con proyectos jóvenes, ser una persona que administra el proyecto el día de mañana, quiera o no quiera, tiene que entrar, jóvenes, y ahora no me muestra nada. ¿Será? Aquí está. Tiene que entrar a la página oficial del PMI para poder saber, jóvenes, cómo se gestiona proyecto, qué pasos debo seguir y todo. Mira lo que dice aquí. Project Manager Institute PMI dice, es la asociación líder mundial para aquellos que consideran la dirección de proyectos, programas y portafolios su profesión. O sea, para aquellas personas que quieren ser gestores de proyectos, quieren ser administradores de proyectos, gerentes de proyectos. Entonces, PMI le capacita. A través de la promoción, colaboración, educación e investigación trabajamos para preparar más de 3 millones de profesionales en todo el mundo para la economía de proyectos. La economía en la que el trabajo y las personas están organizados alrededor del proyecto. Miren, tenemos hasta ahorita, dice, celebrando nuestro 50 aniversario, dice, en 2019 trabajamos en casi todos los países del mundo. Lo que pasa es que el PMI, jóvenes, es la institución macro de todo lo que tiene que ver la gestión de proyectos. Es así como el Vaticano, la ONU, y así está ¿cómo se llama? Hasta la UNESCO y tantas instituciones que hay a nivel mundial.
sigamos un poquito más abajo, que a ver, mostraremos algunos temas, si hay acá. Las certificaciones, vamos acá. Si usted se certifica, por ejemplo, para la gestión de proyectos jóvenes, PMI le da los siguientes certificados. 1, profesional en dirección de proyectos. Profesional en dirección de programas. Técnico certificado en dirección de proyectos. Profesional en dirección de portafolios. Y así, jóvenes, PMI le va capacitando en diferentes niveles de lo que es la gestión de proyectos. Ahora, PMI, jóvenes, tiene un libro base para poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Vamos a buscar ese librito, así que voy a cerrar esta ventana y le vamos a llamar así, PMBOK, así, PM Box. Otros dicen que hay la sexta edición, séptima edición, no sé. A ver, vamos a buscar la séptima edición. A ver, PDF, a ver qué no, si nos muestra algo. Dice, edición coming, dicen, en 2020. Dice que esta va a ser la sexta edición del libro del PMBOK. Este libro, jóvenes, es el libro oficial para poder aprender a gestionar proyectos, el PMBOK. Y el PMBOK es un libro bastante voluminoso. Es bastante voluminoso. Entonces, hay que leerlo. Yo en su momento, digamos, cuando estaba haciendo un diplomado sobre gestión de proyectos software, tuve que leérmelo todo el libro. Pues. Y así como decidí hacerlo solito el proyecto, porque no podía hacerlo con los compañeros, entonces me lo tuve que devorar el libro. No hubo otra opción, jóvenes. Pero fue bien. ¿Por qué? Porque de esa manera es como uno aprende la gestión de proyectos jóvenes. Primero hay que leerlo todo el libro. El libro es muy voluminoso. Y fíjese, el PMBOK es el libro oficial que está cambiando en PMBOK todo. Y la gente, digamos, que gestiona proyectos, obviamente está muy al tanto de estos cambios. Bien, en otro momento se los muestro el libro. Creo que lo tengo por ahí, en algún lugar de mis materiales, o si no, ahorita mismo se lo mostraré. ¿Para qué le vamos a dar mucha vuelta, compañeros? Debo tener en algún lugar. Lo que pasa es que ya no se los paso a ustedes eso porque no lo revisan, ¿sí? Así que de acuerdo a la estadística que me sale, no lo revisan y por lo tanto no se los paso. Pero es un libro muy voluminoso. Yo tengo, a ver, hasta la tercera, cuarta, quinta. Dice que esta es la sexta edición. A ver, vamos a ver. Guía 2018 Project. Mira, tiene 503 páginas. A ver, o no. Creo, o no es esta. Ah, no. Esta solamente es una presentación. No. Esta no, compañero. A ver, vamos. Presentación también de la sexta edición. Vamos, lo mejor está acá. A la quinta edición también es una... Esta de acá, dice, mire, PMBOK, dice Global Standard, dice Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, dice, quinta edición. Tiene 596 páginas. Este de acá, este librito, me va enseñando paso a paso cómo debería gestionar proyectos, desde los conceptos más básicos inclusive. Voy a bajar rápidamente porque su índice es muy largo. Mire, tiene índice larguísimo son su índice. Así que voy a bajar rápidamente para que usted, si lo busca, lo lee, pueda aprender mucho más de PMBOK. ¿Qué dice PMBOK? Dice, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logra los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos, el objetivo del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no se pueden ser cumplidos. A ver, un ratito, perdón, creo que no lo estoy entendiendo bien. Dice, el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto. Cuando se termine el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.
Lo que significa, jóvenes, dice que un proyecto puede terminar si por algún motivo, digamos, no se pueden cumplir objetivos. O sea, la trazabilidad, la planificación fue muy grande, muy amplio, ya sea en presupuesto, ya sea en la obtención de recursos, ya sea, digamos, en algunos materiales que ellos necesitaban, que nunca los llegó, nunca pudo venir, nunca van a venir, hay cambios de gobierno también, entonces finaliza el proyecto también, dice. Pero normalmente los proyectos deberían terminar con el cumplimiento de sus objetivos. Y si usted baja más abajo de este material, una vez que lo descargue, va a poder encontrar, jóvenes, el conjunto de elementos que integra, digamos, el desarrollo de un proyecto. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir, digamos, en la ejecución de un proyecto? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, dice, ¿no? Y cierre, dice. Luego dice, ¿no? ¿Qué implica, digamos, ¿no? Realizar el proyecto, tanto establecer el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos, que es importante. Por eso que en uno de los materiales que les puse a usted, le dije, jóvenes, es importante establecer los riesgos. Si usted no establece los riesgos, usted realmente no está desconociendo lo que puede pasar. Y fíjese que acá en Penbooks le va explicando cada uno de ellos. ¿Qué implica el alcance? ¿Qué implica los cambios? La planificación, la dirección, el éxito, monitoreo. Bueno, eso un poquito, me he alargado un poquito más esta parte, pero para que usted sepa que hay un material, un libro que se llama Penbooks, que es el material guía o es la guía oficial para poder dirigir proyectos a nivel mundial. Así como hay un libro llamado Biblia, que utilizan los que practican, digamos, el monoteísmo, el cristianismo, así como hay un libro que se llama el Corán, a los que practican todo lo que tiene que ver con la religión musulmana. Así hay un libro que sirve para que les sirve a aquellos que dirigen proyectos, que se llama PM Books o Penbooks. Bueno, jóvenes, cerraré esta ventanita, cerraré esta otra ventanita. También esta de acá, porque ya les mostré, les expliqué, les dije de que hay una institución y un material bibliográfico base para poder aprender a gestionar proyectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? La idea, jóvenes, en la parte de lo que es la parte práctica de proyectos, es la siguiente. Uno, hacer el conjunto de fases, elementos, digamos, ¿no? Tareas, establecer todo lo necesario para poder realizar un estudio estadístico. Uno, que es algo que ya lo tenemos hecho, digamos que sería este de acá, pero nosotros lo vamos a hacer paso a paso. ¿Cómo lo construiríamos? Y los otros, jóvenes, ustedes van a tener como tarea la siguiente. Van a agarrar la guía MAP. Aquí, la guía MAP. Y en la guía MAP hay más de un ejemplito para poder realizar las prácticas de proyectos, que me parecen son muy sencillitas, para que no pierda mucho tiempo. Me parece bien hacerlo nomás esta de acá. Son muy cortitas. A ver, vamos a ver acá. Importación, laboratorio de datos, divididos. Creo que está más. Ya. Metodología de trabajo proyecto, ¿no? La definición de un proyecto. Esto está, creo, en la preguntas de la guía MAP que le he pasado ya, que lo tiene como plantilla. Mira, dice laboratorio, está project, dice, ¿no? Y empezar a establecer estas tareas. ¿Qué tareas podemos realizar, jóvenes, acá? Mire, acá tenemos, por ejemplo, estas tareas. Comprar material, realizar cableado, pintar el laboratorio y limpiarlo, dice 2 días, contratar a 5 profesores, difundir los medios de comunicación, realizar cronograma, contar a la persona, contratar a la persona a cargo de la cafetería, dice comprar pupitres, realizar la iluminación del laboratorio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. Otro tenemos para bienes raíces también. Y acá le dice sacar todos los muebles, reestructurar, pintar la casa, comprar tanto. Me da aquí 2 ejercicios, pero de ellos solamente quiero que me haga uno bonito. ¿Estamos de acuerdo? Otra, o lo hace las de la guía MAP, o hace usted para cualquier tarea que pueden realizar, cualquier actividad. Como que, por ejemplo, fabricar pan. ¿Cuáles son los pasos que debo realizar? ¿Cuáles son las tareas y actividades y recursos que necesito para poder
hacer pan, o tal vez elaborar mermelada, o tal vez hacer un seguimiento de un proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos que debo hacer? Y debo identificarlo en aquello que dice, el inicio, la planificación, el cierre del proyecto y obviamente también la parte de lo que es el control, si fuera necesario. Eso es lo que quiero que hagan, jóvenes. Entonces, nosotros vamos a hacer uno y ustedes van a hacer uno alternativo. No quiero 2 ni 3, uno nomás, jóvenes, pero bien bonito con las diferentes fases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo creo un plan de proyecto? Para crear un plan de proyecto, primero usted debe iniciar proyecto. Entonces vamos a escribir aquí proyecto. Project. ¿Listo? Hacemos un clic y me inicia. Wow, no me quiere iniciar. Ya, es que está abierto este de acá. Entonces voy a iniciar desde acá un botón nuevo, un proyecto nuevo. Así que voy a tener mi proyecto guía, mi proyecto nuevo. Entonces, en esta ventana yo voy a crear mi conjunto de tareas. ¿Cómo lo crearíamos ese conjunto de tareas? De esta manera, jóvenes. Por comodidad creo que ya tengo por aquí algo. A ver, vamos a revisar de una vez. Por acá creo que tengo algo. Projects, a ver, acá mismo. Dice así, lista de tareas del plan de tareas. Dice, miren, acá. Acá me está mostrando, jóvenes, todo lo que debería contemplar la fase 1. Miren, la fase 2, la fase 3, la fase 4 de cierre. Bien, entonces, a estas primeras fases de acá, lo vamos a llamar hitos. A esta siguiente fase le vamos a, perdón, a estas hitos, ¿no? Hito también, hito 3. A estas siguientes tareas le vamos a este siguiente ítem le vamos a llamar tareas. Entonces, continuemos, jóvenes, a crear el plan de proyecto. ¿Qué debo hacer una vez que tengo este archivo como nuevo? Lo primero que debo hacer, ajustar, jóvenes, son las variables del software de proyecto, o sea, configurar el software de proyecto. Y seguramente aquí le dice, mire, partes del entorno de trabajo ya lo sabemos, configurar el entorno de trabajo de proyecto. Esto es lo que debemos hacer primero. Y sí o sí lo debemos hacer, porque si no lo hacemos, jóvenes, más después, cuando ya elaboremos el proyecto, tenemos problemas. Así que para poder configurar el proyecto debe seguir los siguientes pasos. Ir a archivo, luego le debe decir opciones, y en esta ventana es donde se hace la configuración. ¿La configuración de qué? Por ejemplo, en la parte general debemos establecer lo siguiente. Normalmente, jóvenes, la vista predeterminada es Gantt con escala de tiempo. Otro, el formato de fecha. ¿Cómo quiere que le muestre? Miren, ¿cómo quiere que le muestre? Hay varios formatos, pero el que más me gusta es este que está ocupando acá. Una vez que termine de establecer esto, ¿por qué le digo establecer esto? Porque en algunos software que se instalan no lo tiene con esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo tiene de forma distinta. Tenemos 10 minutos más, joven. Después de eso inicio una nueva sesión. Listo. Otro. Le decimos mostrar. ¿Qué es lo que quiero que me muestre ahora? ¿Qué tipo de calendario va a ocupar? Le cuento que en el mundo entero hay varios tipos de calendario. Por ejemplo, tenemos acá por defecto, tenemos el gregoriano, el Hijri o Hijri, el calendario budista, también hay el calendario de los musulmanes, hay calendario chino, hay el calendario, por ejemplo, hebreo, y así hay varios calendarios jóvenes que el mundo ha ido teniendo. Pero el calendario gregoriano es de los últimos que ha sido creado, por si acaso. Antiguamente era muy distinto al calendario del mundo, ¿sí? Así que la Iglesia Católica creó este calendario para sus fines, digamos. Bien, ahora, ¿qué hago más después de esto? Debo ir, dice, opciones de moneda para este proyecto. Dice, ¿para cuál? Para este proyecto 1, le digo, ¿no? Ya, ¿cómo quiero que se vea el símbolo de moneda? Yo acá tengo que escribir el símbolo de moneda, o caso contrario, lo elijo acá. Me conviene elegirlo acá, porque ahorita está trabajando con el tipo de moneda de lo, dice, europea, ¿sí? Vengo acá y elijo la opción donde dice Bob. Bob, ¿dónde está Bob? De Bolivia, este de acá. Y mire, él ya me lo coloca todo lo que necesita. Si quiero más decimales, agrego acá. Pero me parece con 2 decimales suficiente para lo que vamos a hacer.
Luego, jóvenes, debo activar o desactivar algunas de las barras que yo necesite, tal como la barra de entrada, todo. Lo que tenemos acá me parece súper, está suficiente, por eso que a veces el proyecto ya lo tiene instalado todo lo necesario. Ahora la programación, vamos. Acá tenemos que establecer, jóvenes, cómo es que vamos a trabajar. ¿Cuál va a ser el comienzo de mi primer día de semana? En algunos lugares, jóvenes, el inicio no es lunes, sino es domingo. ¿Sí? En algunos proyectos, jóvenes, el año fiscal no empieza en enero, sino empieza en otro mes. Es más, en nuestro país, muchas actividades económicas no empiezan en enero. La mayoría sí, pero algunas no. Así que eso lo regula impuestos internos. Cuando usted tenga su empresa, crea una empresa, trabaja en una empresa, va a ver que algunas actividades inician en diferentes tipos de periodos. Ahora, otro detalle. Tengo que establecer, jóvenes, a qué hora vamos a entrar a trabajar para que se pueda regular esto. Si vamos a trabajar a partir de las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana, ¿a qué hora? Normalmente, jóvenes, yo voy a hacer algunas decisiones propias, ¿sí? Normalmente, en la mayor parte de las empresas, se empieza a trabajar a partir de las 8 de la mañana, mayoría. En el ámbito petrolero, jóvenes, en la parte administrativa, se empieza a trabajar a partir de las 9 de la mañana. No tanto porque la gente sea floja. ¿Por qué? Porque las estaciones petroleras, las administraciones petroleras no están cerca de la ciudad, están lejos de la ciudad, están varios kilómetros. Así que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el ámbito de los servicios petroleros, digamos, hace tiempo atrás, cuando era trabajador de una de las empresas, nosotros entrábamos a las 9 de la mañana, sí o sí, y cabalito nos daba a las 9 de la mañana para poder llegar al trabajo sin problema. Pero en otras empresas, jóvenes, empiezan a trabajar a las 8 de la mañana. Y en otras empresas e instituciones empiezan a trabajar a partir de las 7 de la mañana, tal como es, por ejemplo, el caso de la universidad. La universidad empieza sus clases a partir de las 7:15. Póngale a las 7 de la mañana para no darle mucha vuelta, ¿sí? Y otras jóvenes instituciones como la policía también trabajan a las 7. ¿Por qué? Porque a esa hora hacen el famoso cambio de turno. Bueno, ahora ya tenemos eso. Ahora la hora de finalización predeterminada, dice. ¿A qué hora van a terminar de trabajar la gente, las personas? Muy bien, podemos colocar aquí las 6 de la tarde, ¿sí? Así que hacemos un clic, porque decimos 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 1, 2 trabajan, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y listo, y con 5, 6. Con eso estaría cabalcísimo. Entonces aquí coloca 18 horas. Horas por día, 8 horas. Total por semana, 40, 20. Pero si alguien trabajaría algunas horas extras más, digamos, en el personal, acá modifica eso. Por eso que es importante que usted esto establezca de forma adecuada, apropiada, jóvenes, para que no tenga problemas posteriormente. Estas demás variables, veamos, a ver, porcentaje de proyecto, la programación manual. Esto es muy importante que sea manual, porque si no, cuesta un poquito modificar la fecha. Días, horas, unidades fijas, dice. Sí, el resto de las variables, jóvenes, casi no se cambian, todas las que están acá. Revisión, esto es para la parte ortográfica. Se sugiere de que esta opción esté desactivada para que pueda corregir las palabras con mayúscula. Bueno, el guardar es donde lo va a guardar y todo. Con esto damos a aceptar y hemos configurado las variables generales del archivo de proyecto, de este proyecto. En las empresas, jóvenes, debería tenerse una sola configuración para todo esto. Entonces, para ese fin se crean algo parecido a las plantillas, para que todos abran esa plantilla y en función de esa plantilla trabajen, para no estar haciendo doble trabajo todas las veces. En las empresas, porque en las empresas es única la configuración de la parte de proyecto. Otra configuración que debemos hacer, jóvenes, es la siguiente. Pero antes de eso debemos guardar, así que vamos a guardar. Yo guardo este archivo en la carpeta donde estoy guardando mis archivos y documentos, que es la unidad C.
voy a informática aplicada, voy a Projects y coloco acá, este de la unidad 3, mi primer trabajo que se llama plan de proyecto, ¿sí? Plan de proyecto, encuesta. Plan de proyecto, ¿no? Encuesta. ¿Listo? Plan de proyecto, realizar, ¿no? Realizar, o realizar, no encuesta, realizar estudio estadístico. Mejor así, plan de proyecto, realizar estudio estadístico. Y ya está guardado mi proyecto. Ahora, ¿qué debo hacer, jóvenes? El siguiente paso es ir al proyecto y decirle información del proyecto. Acá, en información del proyecto, debo establecer algunas cosas, como que, cuándo empiece el proyecto y cuándo termine el proyecto. Entonces, nosotros vamos a asumir que nuestro proyecto está empezando hoy día, 11 de mayo. ¿Sí? 11 de mayo. Ahora, ¿qué más dice? Fecha fin, después lo vamos a establecer, ¿sí? La fecha, programar la fecha, dice, no, la fecha del comienzo del proyecto. Lo vamos a hacer a partir de ahorita. El tipo de calendario que vamos a ocupar, el estándar, ¿sí? El estándar, el que hemos elegido hace rato, la prioridad 500, está todo bien. Teniendo esto, jóvenes, la fecha, ¿qué más tenemos? La fecha de finalización se va a ir colocando posteriormente. Por el momento no nos conviene colocarlo, no nos conviene activarlo. ¿Por qué? Porque a manera que vayamos planificando las tareas vamos a establecer esta fecha. Por lo tanto, le damos aceptar y listo. El siguiente paso es empezar a llenar las actividades con las que va a ser constituido el plan de proyecto o el proyecto. Y para eso yo voy a hacer algo tan elemental como esto. Voy a decirle así, voy a copiar esto acá para no estar perdiendo el tiempo de poder escribir y voy a insertar acá un tipo de elemento, ¿sí? Así que me voy a tareas y le digo así, le digo hito. Miren, acá insertamos un hito, que es una fase del proyecto, una etapa del proyecto. Hago un clic acá, me dice nuevo hito, ¿sí? Y hago un clic derecho y voy a información y en esta ventana escribo así. Fase inicio, captura de clientes. Luego, jóvenes, ya tenemos un escaso de un minuto. Le vamos a hacer clic en aceptar por el momento. Luego vamos a empezar a configurar. En unos cuantos segundos, jóvenes, termina y vuelvo a retomar con una nueva sesión. ¿Alguna consulta, jóvenes? Tal vez si les puedo responder en esta sesión o si no en la siguiente. Le dicen, ¿de dónde vamos a estudiar para el parcial sobre este tema? De los materiales que le he pasado. Pero en el transcurso del día le voy a publicar los conceptos más básicos, más elementales que deben saber.